¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos cordialmente Marta Reynoso. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con el tema del lunes. Así es, ya ven que empezamos a ver esto de cómo llegar a vivir en la divina voluntad. Cómo saber si realmente estamos o no estamos en la divina voluntad. Y todo esto es importante porque si queremos realmente el hacer vida, y sobre todo en este tiempo actual en que estamos, que es un tiempo de flagelos, estamos sufriendo una pandemia, bastante problemática. Y sobre todo, ahora en Cuaresma y próximamente ya Semana Santa, estamos en tiempos muy, muy especiales y sufriendo. No nosotros como personas, sino nosotros como iglesia. Sí. La iglesia es en general, que somos todos, la iglesia es la que está sufriendo esta pandemia en un momento en que se recuerda el paso, el sufrimiento de Jesús. Es muy, muy atinado el momento, ¿no? Entonces, bueno, habíamos hablado de que necesitamos estar siempre atentos, necesitamos estar siempre con esa atención continua en Jesús. Y bueno, esto al parecer es difícil realmente, ¿por qué? Porque generalmente nuestra mente se desvía luego en las cosas del mundo, nos atrapan las cosas del mundo, y esto es lo que nos permite de alguna manera olvidarnos de Jesús. La Virgen, nuestra Madre, nos va a tratar de enseñar un poco cómo poder mantener la atención fija en Él. Ese tratar de estar siempre junto con Él. Hay unas lecturas en donde Jesús se la lleva al cielo, a la fiesta de la Virgen. Y le va a decir que pues la Virgen está ocupada prácticamente en su fiesta, y entonces le va a dar el papel de mamá a ella. Yo creo que todas las personas que hayan tenido un bebé, un niño en su casa, sabrán lo que quiere decir ser mamá de un bebé. Sí. Entonces vamos a leerlo, es interesante, y vamos a ver cómo la Virgen nos va diciendo, bueno, tú debes tener a mi hijo con la atención puesta en él, igual que si tuvieras a un bebé. Vamos a verlo. Es en el volumen 2, la lectura 59. Agosto 15 de 1899. Dice Jesús: nuestra mamá está en el cielo. Te doy a ti el oficio de hacerme de mamá en la tierra. Y como mi vida está sujeta continuamente a los desprecios, a la pobreza, a las penas, a los abandonos de los hombres, y mi madre estando en la tierra fue mi fiel compañera en todas estas penas, y no solo eso, sino buscaba aliviarme en todo, por cuanto podían sus fuerzas. Así también tú, haciéndome de madre, me harás fiel compañía en todas mis penas, sufriendo tú en vez mía, por cuanto puedas, y donde no puedas, buscarás darme al menos un consuelo. Debes saber que te quiero toda atenta en mí. Seré celoso aún de tu respiro, si no lo haces por mí. Y cuando vea que no estás toda atenta para contentarme, no te daré ni paz ni reposo. Ojalá lo hiciera con cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Sería un modo muy práctico de poder estar siempre atentos a Él. Un poco más adelante, Luisa le dice, oye, realmente renuncio a esto, porque no había un instante en que pudiera estar, no digamos distraída, pero cuando menos en calma. Siempre estaba ocupada en alguna necesidad del bebé. Así que bueno, esto nos pone en un punto en que quizá a las mujeres les sea más sencillo poderlo entender, sobre todo por el haber tenido hijos. Al hombre, aunque también participa dentro de los cuidados del bebé,
pero no es esa atención tan continua, sobre todo cuando sale de casa y que va a trabajar. Generalmente la atención se pone en otra cosa. Pero la mamá, mientras está con el bebé, o sea, en casa, es todo el santo día atendiendo al bebé. Así que bueno, este es el punto principal en donde estamos. Y hay algo que es importante. Nos hablan mucho de las almas que son interiores. Esta atención continua debe ser una atención hacia Jesús, pero un Jesús que tenemos en el interior, no un Jesús que tenemos en el exterior. Es un Jesús que está naciendo, que está creciendo, que está desarrollando su vida en cada uno de nosotros. Entonces el alma interior debe estar siempre atenta y no permitir que nada de lo exterior le llame la atención, porque eso sería olvidar las responsabilidades con el Jesús interior. Así que definitivamente debemos estar ajenos a todo lo que nos atrae, ¿sí? Y estar atentos al bien interior que tenemos, que es al propio Jesús. Si esto lo podemos realmente comparar, no hay ninguna forma de poder decir que lo de exterior nos puede apartar del bien interior. Cuando ese bien interior se manifieste tal cual es, por medio del amor, por medio de la belleza y por medio de la potencia, entenderemos que no hay nada en el exterior que sea más bello, que sea un amor más grande y que sea una potencia mayor que la que este Jesús que tenemos en nuestro interior, ¿no? Vamos a seguir con lecturas. En este caso sería para nosotros no estar atentos a lo que pasa en el mundo, que son muchísimas cosas, y estar atentos en nuestro interior con Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo en tiempos como actuales, Como este. en que la mayor parte de las personas está atenta a lo que está sucediendo en el afuera. Ujú. Todo el mundo está atenta no solo a las cosas que están sucediendo afuera, sino está atenta a lo que está sucediendo adentro de ella, el temor, Ujú. el miedo. Y entonces empiezan toda esa serie de reflexiones personales que no son otra cosa más que ventanas, puertas, las que nos permiten ver el exterior, y como las miserias que existen afuera son nuestras, y las bellezas y toda la magnificencia de este Jesús, eso no nos pertenece. Entonces nos aficionamos más a estarnos asomando a esas puertas, a esas ventanas, y tarde o temprano nos saldremos. Ujú. O sea, irremediablemente, porque lo de afuera me pertenece. Entonces, bueno, creo que son ejemplos muy, muy claros. Y por lo tanto, el alma interior, el alma que se complace en esa contemplación de dentro de ella, en ese momento esa alma podrá llegar a cumplir los requisitos para poder llegar a vivir en la divina voluntad. Y entonces, perdón que insista, doctor, esos lapsos que usamos en estar viendo otras cosas que no es la divina voluntad, nos estamos saliendo prácticamente. Es exactamente lo que estamos Ok. planteando. Perfecto. La siguiente lectura es la 35.9 de septiembre 26, 1937, y nos dice: Nuestra divina voluntad quiere ser vida de la criatura, el acto más grande, el amor más exuberante que solo un Dios puede y sabe hacer. Ahora, para hacerse poseer, nuestra voluntad le da a la criatura el don de su virtud suplicante, y ella se pone a la cabeza para confirmar este don, y hace suplicar a todas las cosas creadas, se impone sobre nuestro amor, sobre nuestra potencia y nuestra bondad, y hace rogar a nuestro amor, a nuestra potencia y bondad, y todos nuestros atributos ruegan, aún la justicia, la misericordia, nuestra fuerza se cambian en ruegos. Ninguno puede faltar cuando nuestra voluntad quiere que hagamos un acto y que se haga un don. Todo y todos doblamos las rodillas para hacer lo que ella quiere.
O sea, ¿qué tanto será, qué tan grande será este don, este llegar a vivir en la divina voluntad? Que Jesús no lo deja a expensas nuestras. O sea, respeta nuestra libertad, eso no hay ninguna duda. Pero la parte atrayente, todo lo que nos va a servir para entrar, para quedar ahí adentro, la pone Él. Y esto que nos dice nos va a dar su virtud suplicante. La virtud suplicante de la divina voluntad. O sea, no es la virtud suplicante de nosotros, no es yo pidiéndole a Dios el que me permita o el que me deje llegar a su voluntad o que pueda entrar a su voluntad, sino que lo voy a pedir, pero lo voy a pedir desde su voluntad. Por lo tanto, es la divina voluntad quien lo está pidiendo. ¿Y lo está pidiendo quién? La divina voluntad que contiene todo, porque la divina voluntad es el motor de Dios y por lo tanto en ella están encerrados todos los actos de la creación, de la redención y de la santificación. Así que es Dios mismo quien se está rogando así el que esa criatura viva en la divina voluntad. Toda la creación, que ya habíamos hablado que toda la creación es una de las ayudas que Dios ha puesto para que nosotros podamos llegar a vivir. Entonces, toda la creación se pone a rogar. Con la potencia de la divina voluntad se pone a rogar que vivamos en ella. Todos los seres humanos, porque somos creados, todos los seres humanos, tal y como Dios los hubiera querido, no como somos, sino tal y como Dios los hubiera querido, como Jesús los hizo, los rehizo, ellos se ponen también a rogar para que Dios le permita a esa alma llegar a vivir en la divina voluntad. Todos los ángeles, todos los santos, todo ruega. ¿Qué podrá existir que se oponga a que Dios cumpla eso? Definitivamente nada, solamente la voluntad humana, que Dios es la que respeta y me dice, bueno, ¿quieres? Aquí está. ¿No quieres? Bueno, no te puedo obligar, pero si quieres, mi virtud suplicante hace suplicar a todo y no hay la menor duda de que Dios lo va a dar, porque si lo negara, sería negarse algo a sí mismo. Interesante, ¿no? Sí, eso A lo ver. podría hacer. ¿Seguimos? Dice, cuando todos han suplicado aún nuestros atributos divinos, confirmamos el don. La plegaria de esta criatura se vuelve universal y cada vez que ruega tiene tal potencia que todas nuestras cosas ruegan, aún nuestros atributos, porque en el don le ha sido dado el derecho sobre todos. ¿Qué cosa no se puede obtener con este don de la plegaria suplicante? Se puede decir que los cielos se mueven, nuestro mismo ser se siente vencido, atado y cede. Al don suplicante paso a hacerle el don del amor, y para confirmarla en el amor, ama con un nuevo amor en el sol, en el cielo, en las estrellas, en el viento, hasta en nuestro ser divino, de modo que adquiere el derecho de amar a todos y de ser amada por todos con un nuevo amor continuo. O sea, esto después de que ha suplicado, el mismo Dios ha suplicado, en ese momento se le confiere a la criatura este don. Y en ese momento se le da este segundo paso, que es el amor, ¿sí? Confirmarla en el amor, ese amor divino que es siempre nuevo, que siempre está renovándose y que la criatura lo va a usar ahora para amar ella, pero va a amar con ese amor continuado de Dios y ese amor renovado continuamente. Y eso le va a permitir no solo amar a las cosas, a la creación, a todo lo que Jesús hizo, a María, a los ángeles, a los santos, a Dios mismo con ese nuevo amor, sino que adquiere el derecho de ser amada con ese mismo amor renovado continuamente por todas las cosas creadas
y por Dios mismo. Y eso atrapa al alma en ese ambiente del amor divino en donde nada se podrá totalmente oponer, ya nada podrá competir con ese amor divino. Así que quedamos total y absolutamente inmersos y fijos como un imán a ese amor divino, en que nada de lo externo nos podrá separar de él. Qué importante es creer todo esto, ¿verdad? Así es. O sea, esto se necesita creer. La divina voluntad se basa en la fe. Si no tenemos esa fe de creer, definitivamente esto es absurdo. Porque lo que estamos diciendo ahorita, que ese amor nos ata, ese es la tercera ayuda, el tercer don que nos da. Vamos a leerlo. Dice, después pasamos a hacerle el don de la inseparabilidad, de la unión con Dios, con el que llega a sentir más nuestra vida que la suya. Dios se vuelve para ella su actor y espectador, y ella queda como la portadora de su Creador, viviendo con su misma vida, con su amor y potencia. Fíjense bien, con su misma vida, con su mismo amor, con su misma potencia. Prácticamente la totalidad de Dios ahora es vida de la criatura. Increíble, ¿verdad? O sea, esto es algo que nos saca totalmente de la posibilidad de entenderlo así. Quizá podamos penetrar un poco. ¿Qué querrá decir? Que la divinidad, toda la divinidad ahora es vida de la criatura. Y que cada vez que la criatura obre, está obrando, pero por influjo, por reflejo, no por reflejo, sino por impulso de esta divinidad que tiene dentro, como vida, y que todo lo que haga será un acto no de la criatura solo, no de la divinidad sola, sino de esa fusión que existe entre criatura y divinidad, porque la vida es de una persona y la persona es la persona de esa vida. No hay separación. No es un Dios que esté en mí obrando Él. No es un Dios que esté obrando Él en mí, sino se une la persona con su vida, que es la divinidad, y ahora el acto es de los dos. Ahora la persona hace actos divinos, que son actos hechos por Dios y que están inmersos, implícitos en el querer divino. Ahora los actos de la criatura que vive en la divina voluntad conforman la vida divina. Inimaginable. Así es. Inimaginable. Y continúa la lectura diciendo, con este don todo es suyo, tiene derecho sobre todo, y nosotros cuando la vemos poseedora, agregamos el don de volverla triunfadora sobre todo. O sea, la inseparabilidad con Dios. Eso nos pone en el punto de no podernos ya separar de Él, no podernos alejar de Él. Y si Él es triunfador sobre todo, Él es el dominador sobre todo, en ese momento cuando la criatura llega a ese punto, la criatura se vuelve triunfadora. Ha triunfado sobre Dios, lo ha poseído y ahora posee todo lo que Dios posee, todo lo que Dios es. Por lo tanto, ahora es triunfadora sobre todo, sobre la creación, sobre la redención, sobre toda la familia humana, incluso sobre la misma divina voluntad. Sí, increíble. Wow. Dice, triunfadora sobre sí misma, lo que usted decía, triunfadora sobre Dios, todo es triunfo en ella, triunfo de gracia, de santidad, de amor, y la llamamos nuestra vencedora. Sobre todo la hacemos vencer, porque es don que le hemos dado, y cuando nosotros damos, queremos ver los frutos que nuestro don contiene. Bueno. Continuamos con el volumen 12, lectura 130, mayo 15 de 1920. Dice Jesús a Luisa, también en ti quiero que la crucifixión sea completa y extendida a todos. He aquí el porqué de las continuas llamadas que te hago en mi querer. Son las incitaciones para llevar ante la majestad suprema a toda la familia humana
y a nombre de todos hacer los actos que ellos no hacen. Aquí empezamos a ver un poco tanto la acción del alma en la divina voluntad, que es una acción reparadora ante Jesús y rehace al ser humano al estar rehaciendo los actos del ser humano y estar haciendo los actos que las criaturas no hicieron. Esos actos serán entregados a la divinidad a nombre de toda la familia humana, como si todos lo hubieran hecho, pero siempre presentados por la criatura que vive en la divina voluntad y que es la que está haciendo esto. Pero esas son exactamente las reparaciones que Jesús hacía, y eso es lo que Jesús hizo para rehacernos a todos. Por lo tanto, ahora la criatura está llegando al punto de ponerse a reparar, pero a reparar con las mismas reparaciones de Jesús. El olvido de ti, la falta de reflexiones personales, no son otra cosa que clavos que pone mi voluntad. Mi voluntad no sabe hacer cosas incompletas o pequeñas, y haciéndose corona en torno al alma, la quiere en sí, y extendiéndola en todo el ámbito de su querer eterno, pone el sello de su cumplimiento. Mi querer vacía todo lo humano del interior de la criatura y pone todo lo divino, y para estar más seguro, va sellando todo el interior con tantos clavos por cuantos actos humanos pueden tener vida en la criatura, sustituyéndolos con otros tantos actos divinos. Y así forma las verdaderas crucifixiones, y no por un tiempo, sino por toda la vida. O sea, las verdaderas crucifixiones. Estamos hablando prácticamente de que cada acto hecho en la divina voluntad produce tantos actos divinos, y cada acto de estos es una crucifixión, como habíamos dicho, un clavo por cada acto de voluntad humana, un clavo por cada acto. Y esas son las verdaderas reparaciones que Jesús quiere. ¿Sí? Continuamos con el volumen 16, lectura 46, febrero 10 de 1924. Dice Jesús: hija mía, sin embargo todo era necesario para hacer conocer cómo se vive en mi querer. No diciéndolo todo, tú harías faltar una cualidad del modo cómo vivir en él, y por lo tanto no podrían tener el pleno efecto del vivir en mi voluntad. Como por ejemplo, sobre el abandono del vivir en mi querer, si el alma no viviese toda abandonada en mi voluntad, sería como una persona que viviese en un suntuoso palacio, y ahora se asoma por una ventana, ahora por un balcón, ahora baja al portón, así que la pobrecita poco o a la ligera pasa por sus estancias. No toma el interés ni del régimen, ni del trabajo que se necesita, ni de los bienes que hay, ni de lo que puede tomar, ni de lo que puede dar. ¿Quién sabe cuántos bienes hay? Y ella no toma interés, por eso no ama como debería amar, ni tiene la estima que merece aquel palacio. Ahora, para el alma que vive en mi voluntad y no está del todo abandonada en ella, las reflexiones propias, los cuidados de sí misma, los temores, las turbaciones, no son otra cosa que ventanas, balcones, portones que se forman en mi voluntad y que saliendo frecuentemente está obligada a ver y sentir las miserias de la vida humana, y como las miserias son propiedad suya y las riquezas de mi voluntad son mías, se apega más a las miserias que a las riquezas. Entonces no tomará amor ni gustará qué significa vivir en mi querer, y habiéndose formado el portón, un día o el otro se irá para vivir en el miserable tugurio de su voluntad. Mira entonces cómo es necesario el pleno abandono en mí para vivir en mi voluntad. O sea que este es otro punto que es importantísimo, ¿no? El verdadero abandono. Este abandono que nos pone en este punto de estar totalmente inmersos en Dios. Y todas las reflexiones personales que podamos tener, definitivamente deberíamos de quitarlas, porque esas son las puertas y las ventanas que nos permiten seguir viendo el mundo exterior,
Por eso Jesús aquí lo dice de una manera perfecta. Las reflexiones propias, los cuidados de sí misma, los temores, las turbaciones, son ventanas, balcones, portones que el alma se va poniendo para ir viendo siempre la parte exterior y no fijarse en el palacio en donde está habitando, ¿no? Esto lo podemos semblantear más o menos como vamos a un museo, vamos a un lugar en donde se supone que hubo sucesos históricos, ¿sí? Sobre todo cuando va uno a lugares así muy, ¿cómo diríamos? Va uno a Europa y va uno a un castillo, a un lugar así, y de repente se queda uno embobado, perdón por la palabra, viendo por las ventanas los paisajes. Pero no ponemos atención en el mobiliario, en todo lo que hay dentro de ese lugar. Lógico, nos gusta más lo externo que lo interno. Al final, ¿qué viste? Pues prácticamente se nos olvidó, ¿sí? Así que creo que es muy claro. Por favor, cuidados de reflexiones personales, no. Cuidados personales, no. ¿Sí? Claro que sí. Tenemos otra lectura que dice, es la 934 de mayo 24, 1910. Esto nos va a ir explicando cómo es posible llegar a vivir sin reflexiones personales. Okay. Porque generalmente todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo me puedo olvidar de mí mismo, ¿no? Uh-huh. Y le dice Jesús, hija mía, aquellos que viven en lo bajo, respirando el aire que todos respiran, están obligados a sentir los diversos cambios de los tiempos, es decir, el frío, el calor, la lluvia, el granizo, los vientos, la noche, el día. Pero quien vive en lo alto, donde el aire termina, no está sujeto a sentir estos cambios de tiempo, pues aquí no hay otra cosa que perfecto día, y no sintiendo estos cambios, naturalmente no tiene ningún pensamiento de ellos. Así sucede a quien vive en lo alto, y solo de aire divino, siendo mi ser no sujeto a cambios, siempre igual, siempre pacífico, y en pleno contento. Qué maravilla que quien vive en mí, de mi querer y de mi mismo aire, de ninguna cosa se dé pensamiento. Así que, ¿tú quisieras vivir en lo bajo como vive en la generalidad? Es decir, fuera de mí, de aire humano, de pasiones, etcétera. Pues Dios es paz. Dios es un continuo, ¿cómo diríamos? Una continua felicidad divina, una continua... pues toda belleza, o sea, todo. Describir los atributos de Dios es difícil, cuando menos para mí es difícil. Esa paz, esa verdadera tranquilidad, esa belleza, esa infinitud, esa pureza de Dios, o sea, debe ser algo totalmente inimaginable para nosotros. Estando ahí, recordarse de lo nuestro sería totalmente absurdo. Eso querría decir que cualquiera de dos, o simplemente es imaginación nuestra y no estamos ahí, que eso quizás sea lo más probable, imaginamos que queremos vivir en la divina voluntad, pero no hemos hecho lo conducente para poder estar realmente en ella, o sencillamente no nos interesa Dios, y entonces son las almas obstinadas las que en verdad nunca podrán llegar a eso. La siguiente lectura es la 6125 de agosto 20, 1905. La gracia toma tantas imágenes en torno al alma por cuantas son las perfecciones y virtudes divinas. Le dice Jesús, hija mía, si el alma en todas sus acciones obra todo por Dios y para agradar solo a Dios, la gracia entra por todas las partes en el alma, como una casa cuando están abiertos balcones, puertas, ventanas,
La luz del sol entra por todas partes y goza toda la plenitud de la luz. Así el alma goza toda la plenitud de la luz divina, y esta luz, con la correspondencia del alma, va siempre aumentando, hasta convertirse toda ella en luz. Pero si después hace diversamente, la luz entra por las fisuras, y en el alma todo es tinieblas. Hija mía, a quien me da todo, doy todo, por lo cual mi gracia, no siendo el alma capaz de recibir todo junto mi ser, toma tantas imágenes en torno al alma, en torno al alma, por cuantas son mis perfecciones y virtudes. Así que toma la imagen de la belleza y comunica la luz de la belleza en el alma, la imagen de la sabiduría y comunica la luz de la sabiduría, la imagen de la bondad y comunica la bondad, la imagen de la santidad, de la justicia, de la fuerza, de la potencia, de la pureza, y le comunica la luz de la santidad, de la justicia, fuerza, potencia y pureza, y así de todo lo demás. Así que el alma está adornada no por un sol, sino por tantos soles, por cuantas son mis perfecciones. Y estas imágenes están en torno de cada alma, solo que para quien está abierta y corresponde, están todas en actividad trabajando. Para quien no, están como adormecidas para aquellas almas. Así que poco o nada pueden emplear su actividad. Lo mismo dicho con otras palabras, ¿no? Uh-huh. La que sigue es 487, septiembre 14, 1901. Dice: el principio y el fin de nuestras acciones debe ser el amor de Dios. Después de haber pasado varios días de privación, hoy, mientras me disponía a hacer la meditación, mi mente se distrajo en otra cosa, y por medio de una luz comprendía que el alma, al salir del cuerpo, entra en Dios. Y como Dios es purísimo amor, el alma entra en Dios solo cuando es un complejo de amor, porque Dios a ninguno recibe en sí, sino es en todo semejante a Él, y encontrándola complejo de amor la recibe y le participa todas sus dotes. Así que estaremos en Dios más allá del cielo, como aquí estamos en nuestra propia habitación. Ahora, esto me parecía que se podía hacer también en el curso de nuestra vida para ahorrar trabajo al fuego del purgatorio y a nosotros la pena, y así ser introducidos inmediatamente, sin ninguna dificultad, en nuestro sumo bien Dios. Entonces me parecía que el alimento del fuego es la leña, y para estar seguro que la leña se ha convertido en fuego, es cuando se advierte que ya no produce humo. A ver, ¿qué es lo que está más o menos hablando? Que todo lo que nosotros hagamos, toda nuestra vida, debe estar prácticamente encaminada al amor a Dios. O sea, todos nuestros actos, su principio, su fundamento debe ser al amor a Dios. Si no somos un complejo de amor, definitivamente no podemos entrar a convivir con Dios una vez que hayamos muerto. Podemos salvarnos, sí, pero tenemos que irnos a quitar todo lo que va, toda la escoria que tenemos de humano, todo lo que no hicimos por amor a Dios, incluso actos, podríamos llamar incluso hasta buenos. O sea, un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, pero que no lo hace todo por amor a Dios, tiene que irse al purgatorio a quitarse esos actos para poner actos de amor hacia Jesús. Si no lo tiene, no tendrá que ir a conseguir allá, pero allá se consigue con sufrimiento, o sea, no con propia voluntad. Y ya sin méritos, ¿no? ¿No? Así que o entramos como complejo de amor o definitivamente no entramos. Por eso dice que aquí la criatura que vive en eso le ahorra tiempo al purgatorio. O sea, nos ahorramos sufrimiento en el purgatorio.
¿Por qué? Porque vamos ya llenos de amor. Así que bueno, y vivir en la divina voluntad es vivir siendo un complejo de amor. Por lo tanto, el purgatorio no tiene ninguna injerencia con el alma que llega a vivir en este ambiente, ¿no? Porque ya llegando a vida, pues ya es vida completa, ¿verdad? Y termina diciendo, ahora, principio y fin de todas nuestras acciones debe ser el fuego del amor de Dios. La leña que debe alimentar este fuego son las cruces, las mortificaciones. El humo que se eleva entre la leña y el fuego son las pasiones, las inclinaciones, que muy frecuentemente asoman la cabeza. Entonces la señal de que todo en nosotros se ha consumido en fuego es si nuestras pasiones están en su lugar y no sentimos más inclinaciones a todo lo que no se refiere a Dios. Este es otro punto para saber si realmente vivimos o no en la divina voluntad. A veces pensamos que ya estamos libres de todas nuestras pasiones, pero cuando se presenta la tentación, vamos a ponerlo como tentación, o sea que se presenta la ocasión de recordar o de ver o de pensar en lo que nosotros hacíamos o en lo que se hace en el mundo. Si nosotros sentimos en nuestro interior que nos mueve, quiere decir que no hemos dominado la pasión. Si no sentimos nada, si ya tanto la parte natural, material, como la parte espiritual ya no se mueve, ya no siente nada en su interior, quiere decir que la pasión ha sido dominada y estamos prácticamente ya inmersos en este ambiente de la divina voluntad. Por lo tanto, como señal que puede servir esto para ver si estamos o no dentro, es si presentándose la ocasión de ver, de recordar, de tener noticia de nuestras pasiones, ya no sentimos el deseo, ¿verdad? No tanto el deseo, sino que te mueva algo, que te mueva en tu interior. Eso es señal segura de que ya estamos en la divina voluntad. Si sentimos algo, es señal segura de que no hemos entrado. Ahora, ¿qué tanto sentimos? ¿Qué tanto responde tanto la naturaleza como la parte espiritual? Es qué tan cerca de la miseria estamos. La que sigue es la 717 de mayo 15, 1906. Dice, el alma es como una esponja que si se exprime a sí misma se impregna de Dios. Continuando mi habitual estado, sentía una extrema aflicción por la privación del bendito Jesús. Cansada y casi extenuada de fuerzas, ahora en cuanto se ha hecho ver en mi interior, me ha dicho, hija mía, lo que el alma debe hacer es un continuo exprimirse a sí misma, porque el alma es como una esponja, se exprime a sí misma y se impregna de Dios, y embelleciéndose de Dios, siente la vida de Dios en sí misma. Y por eso siente el amor a la virtud, siente tendencias santas, se siente vacía de sí misma y transformada en Dios. Y si no se exprime a sí misma, queda impregnada de sí misma, y por lo tanto siente todos los efectos que contiene la corrupta naturaleza, todos los vicios asoman la cabeza, la soberbia, la envidia, la desobediencia, la impureza, etc. Lo mismo, ¿verdad? Bueno, vuelve a decir lo mismo prácticamente. Así que, pues no más comentarios sobre esto, ¿no? Si no estamos impregnados de Dios, pues nos impregnan las pasiones. Así es. Definitivamente. Ahora, el cómo se adquiere, porque ese es otro punto. O sea, ahorita estamos viendo más o menos la facilidad para entrar, lo que no se debe hacer, en fin. Pero, ¿cómo se adquiere esta divina voluntad, ¿no? Vamos a leerlo. Volumen 12, lectura 152, febrero 16 de 1921. Dice Jesús. Sí, pero, perdón, se me olvidaba, o sea, es muy fácil para nosotros confundir la vida en la divina voluntad con una devoción más. Y esto lo hemos visto, o sea, es algo que la criatura tiende a llevarlo a lo conocido, a una devoción, a una práctica de tipo piadoso, religioso,
Era hacer un giro, las horas de la pasión, en fin, pero no como vidas. La vida se queda totalmente aparte. Entonces no es una devoción, no es una especie de espiritualidad. Esto es vida, ¿sí? Vida. Ahora sí. Dice Jesús, hija mía, para entrar en mi querer no hay caminos, ni puertas, ni llaves, porque mi querer se encuentra por todas partes. Corre bajo los pies, a derecha, izquierda y sobre la cabeza, por todas partes. Para entrar la criatura no debe hacer otra cosa que quitar la piedrecilla de su voluntad, pues si bien está en mi querer, no toma parte ni goza de sus efectos, volviéndose como extraña en mi querer, porque la piedrecilla de su voluntad impide a mi querer correr en ella, igual que las aguas son impedidas por las piedras de las playas para correr por doquier. Pero si el alma quita la piedra de su voluntad, en ese mismísimo instante, ella corre en mí y yo en ella, y encuentra todos mis bienes a su disposición, fuerza, luz, ayuda, lo que quiera. Perfecto. Otra cosa que conviene recordar, no hay nadie que nos pueda enseñar cómo vivir en la divina voluntad. Esto no es sujeto de estudio, no es sujeto de enseñanza como en una escuela. O sea, esto no le podemos dar una receta de cocina a alguien para decirle vive así, haz esto y esto y esto y esto. Que eso es lo que muchas personas quisieran tener como un manual de instalación de voluntad divina en sí mismos. No. Esto es total y absolutamente personal, una relación personal entre el alma y Jesús. Y si no se hace desde esta perspectiva de una relación personal, nunca lo vamos a lograr, porque siempre vamos a estar queriendo tener estos como machotes, de decir, ya hago esto, hago lo otro, hago aquello, hago lo de más allá, y ya lo tengo. Y la pregunta sería, ¿y quién me va a examinar? Pues sí. Porque si lo vamos a aprender de esa manera, pues hay que hacer un examen. Yo sé que hay lugares donde se hacen incluso exámenes sobre la divina voluntad, pero bueno, es total y absolutamente absurdo. Pero sí, dejarlo muy, muy claro, que no hay nadie que nos pueda enseñar, solamente Jesús. Es esa relación que debe haber entre Jesús y nosotros. Continuamos con la lectura del volumen 13, la lectura 27, octubre 23 de 1921. Dice Jesús, mi obrar es comunicativo y siempre está en acto sin jamás detenerse, pero estos canales muchas veces son ensuciados, en otros arrojan piedras, y el agua no corre con dificultad. No es que el mar no quiera dar el agua, ni porque no esté limpia el agua no pueda penetrar en todas partes, sino que es la parte de las criaturas que se opone a tan gran bien. Por eso, si leen estas verdades y no están dispuestos, no entenderán nada, quedarán confundidos y deslumbrados por la luz de mis verdades. Ojo con esto. Si leen estas verdades y no están dispuestos, no entenderán nada. ¿Dispuestos a qué? O sea, porque no lo dice. ¿Sí? ¿Dispuestos a qué? No lo dice. Pero en el siguiente libro, que es el libro 14, hay una lectura que nos va a dar la respuesta de esto. Vamos a leerla. Volumen 14, lectura 38, junio 23 de 1922. Y dice Jesús, quien no está vacío del todo de su querer no puede tener un cierto conocimiento del mío, porque el querer humano forma las nubes entre mi querer y el suyo, e impide el conocimiento del valor y efectos que el mío contiene. Entonces, quien no está vacío del todo de su querer, quien no se dispone a vaciarse del todo del querer divino, del querer humano, no podrá llegar a tener nada del querer divino en ella. Y bueno, prácticamente, o sea, con esto pues podríamos dar por terminado, o sea, este tema. Nada más recordando que para que la
la voluntad divina pueda formar su vida completa en la criatura, todo el interior de la criatura debe estar concentrado en ella. La voluntad debe quererlo, el deseo debe desearlo. Lo que quiere el querer, los afectos, las tendencias deben apetecer y tender solamente a recibir la vida de la divina voluntad, ¿sí? El corazón debe amarlo y encerrar en su latido la vida de su voluntad, de la divina voluntad. La memoria, recordarlo. La inteligencia, comprenderlo. Así que todo debe estar concentrado en el acto en el cual la voluntad de Dios quiere formar su vida. Muy fácil decirlo, ahora hay que hacerlo. No se trata de tenerlo aprendido, se trata de tenerlo vivido como vivencia. Se trata de no tener nada, ningún movimiento hacia el mundo, todo el movimiento hacia Dios. ¿Difícil? Sí, en la medida que el amor que tengamos a Dios disminuye, aumenta la dificultad. En la medida que el amor a Dios aumente, la dificultad disminuye. Así que ustedes deciden. Gracias, Martita. Gracias, doctor. Alejandra. Bueno, Gracias, gracias. doctor. Y nos Gracias, vemos en Marta. el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Hasta luego.